Buenas tardes, hermanos. Encontrarnos es lo mejor que nos puede pasar cuando estamos en comunión y más todavía cuando nos juntamos para estudiar la palabra del Señor. Es muy hermoso y vamos a ir al Señor en oración para que nos guíe en este estudio. Oremos. Nuestro Padre, te damos gracias por este miércoles, te damos gracias porque tú estás en medio de nosotros, en torno a nuestra familia, valorizando lo poco que podemos hacer, pero dándole proyección hacia el corazón de la gente. Bendito sea tu nombre por el don del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos esta palabra en nuestra lengua y ayúdanos a desarrollar el tema de hoy para glorificarte mejor cada día. En el nombre de Cristo, amén. Bienvenidos a un estudio más. Estamos en la primera de Timoteo, hemos avanzado al capítulo 5 ya, entonces vamos a tomar estos versículos primeros para desarrollar en el día de hoy. No podemos abarcarlo todo, pero la semana que viene sí podemos terminar con este capítulo. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Estamos en primera de Timoteo capítulo 5. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. ¿Cómo debe ser para un pastor el trato con los creyentes? Y en forma general, todo el mundo puede sacar provecho de esto porque es una enseñanza que sirve en general. Si una persona va a tratar a un anciano, no le puede regañar como si fuera un niño travieso. Debe tener honra, debe tener respeto y debe hacerlo de la manera que no se sienta mal ni de ser corregido, ni que hemos nosotros tomado atribuciones que no nos corresponden. En este caso el joven Timoteo, si en un caso dado tenía que reprender a un anciano, no lo podía hacer ni públicamente, ni avergonzarlo delante de otros, sino dice, exhórtale como a un padre. ¿Cómo hablamos con nuestros padres? Con respeto, con altura, tal vez combinando una discusión, pero con el cariño que caracteriza un amor filial. Así debe ser el trato en la iglesia con los ancianos. Y vale decir que puede ser un título o un cargo de anciano, como un anciano de días. Aquí es lo mismo. La palabra no especifica que es un cargo, sino que es un anciano, por lo que viene diciendo de luego. Habla de los jóvenes, habla de las ancianas y de las jovencitas. Entonces, tratarlo con altura al anciano, con respeto y exhortarlo con todo el cariño que se merece. No nos atrevemos a ser el sábelo todo de la congregación. Cuando hay un anciano y podemos aprender de él, aunque esté equivocado en algunas cosas, podemos discutir armoniosamente para que las cosas pueden volverse o volver a estar de acuerdo de alguna manera. Entonces, con altura, exhórtale como a un padre. También dice a los más jóvenes, a los colegas, a los que están más o menos en el promedio de la edad, como a hermanos. La exhortación, porque de ahí viene, o la reprensión, viene a un joven como si fuera un hermano. Siempre la sangre va a tirar, siempre vamos a tender a defender a los hermanos, aunque hay hermanos se llevan un poco mal, pero llegará el momento que todo va a estar bien. Aquí dice, ponte de acuerdo con tu hermano, es un joven como tú, ponte de acuerdo, trátale como a un hermano. Y es el trato con los creyentes en la iglesia. También dice a las ancianas como a madres.
Mis hermanos, hay en este siglo, en este tiempo que nos tocó vivir, hemos visto y veremos cosas tan tristes en cuanto a no respetar a las ancianas. Y aquí dice, recuérdate, tu mamá, recuérdate de tu abuela, recuerda todo esto para que ese trato con ellas sea eficaz y sea como a una madre. ¿Verdad que a mamá la queremos? ¿Verdad que a mamá no le andamos reprochando las cosas? ¿Verdad que a mamá no la avergonzamos? Todo lo contrario, queremos ser mimados por ella, queremos que nos haga el mejor postre, el preferido, y todo eso, ese amor filial, también en el trato con las hermanas mayores de la iglesia. Y aquí viene, en esta categoría de el trato hacia los creyentes, a las jovencitas. Hermanos, ¿por qué puso todo esto, cada categoría, cada edad, inclusive el género aparte? Porque Timoteo tenía que aprender todo esto y nosotros vamos a aprender también de esto. El apóstol Pablo, un hombre prudente, un hombre de familia, un hombre que sabía el ámbito familiar, aquí se pone como un padre diciendo, mira, a las jovencitas debes tratarla como si fueran tus hermanas. Y verdad que nos han enseñado a respetar a nuestras hermanas en todo sentido. Y mire, cuando aparece esto como al final de este trato filial entre los hermanos en la iglesia, aparece una frase al final que no están los demás. Fíjese, por ejemplo, que dice, como hermanas con toda pureza. Seguramente esta jovencita o estas jovencitas en la iglesia iban a tener un trato y una preferencia por el joven Timoteo, como un joven pastor que tiene cierta afinidad con los jóvenes, pero no debía él tomar un lugar de que esto sea lo único que valía. Con toda pureza, las chicas debían saber que el pastor Timoteo tenía un límite que no iba a poder pasar. Y ellas debían respetarlo, pero él tenía que ser el ejemplo. Entonces, pureza pide el Señor a los jóvenes para el trato con sus hermanas, las jovencitas de la iglesia. La pureza en todos los ámbitos, en pensamiento, en deseos, en el futuro. Hay chicas que sí merecen nuestra admiración, pero cuidado, que no se atreva nadie a pasar la línea de admiración para que sea otra cosa. Nosotros debemos tener prudencia, mis hermanos queridos, y tratarlas a nuestras hermanitas como tales, con toda pureza. Lo destaca aquí. No hablo eso de las ancianas. ¿Necesitaba hablar eso de las ancianas? Tal vez no, ¿verdad? Por eso no lo hizo, pero sí de las jovencitas. Cuidado con esos corazones que piensan o actúan más que lo que piensa la cabeza. No se dejen llevar por el deseo del corazón. Muy bien. En el versículo 3 abre un paréntesis, abre un tema nuevo, y es el tema de las viudas. ¿Y cuánto tiempo debemos dedicarle a una persona que está viuda y necesita del apoyo espiritual, moral, financiero? Debemos dedicar tiempo a las personas que tienen necesidad. En este caso, las viudas son más desamparadas. Un viudo tal vez siga trabajando, siga haciendo sus tareas, pero una viuda que tiene que criar hijos, en fin, se ve de un momento a otro desamparada, sin el sustento. Y la iglesia tiene que estar atento a este sistema que se empleó aquí en Éfeso para el joven Timoteo.
Entonces dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Honra, vamos a volver más tarde a este versículo, también al 5, pero déjeme decirle algo. Honrar a las viudas que en verdad lo son. No parece lógico que uno piense en una viuda si no se ha muerto su esposo. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente el apóstol Pablo? ¿Qué son las viudas en verdad que deben ser honradas? Porque las otras viudas son viudas, pero no van a ser honradas de la misma manera que las que menciona aquí. Entonces, versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos. Me encantó esto porque el que tenía fama de ser piadoso y de ser un hombre de Dios por el testimonio de su abuela y de su mamá era Timoteo. La influencia maternal y de su abuela le ha llevado a él a estar donde está. Entonces, aquí le plantea Pablo y dice, si hay alguna viuda que tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Está separando una viuda de otra. Está separando la que en verdad es viuda y la que tiene hijos o nietos que todavía no están aprendiendo, van rumbo a la enseñanza y a atesorar esa enseñanza de que deben encargarse de su propia familia, ser piadosos con ellos, con ellas. No hay cosa mejor que los viejos terminar en el cuidado de sus propios hijos. Hoy nos ha traído esta moderna sociedad soluciones espantosas. Los viejos están puestos en un lugar porque los hijos tienen que trabajar, los nietos tienen que estudiar, etcétera, etcétera. Y de vez en cuando, en algún cumpleaños, algún fin de semana, los podemos traer a casa. Qué vergüenza para un cristiano tener ese tipo de concepción mental. Debemos atesorar este sistema que probablemente nos haga falta mañana nosotros que vamos quedando viejos. Si lo hacemos un hecho en nuestra familia, mañana recibiremos el beneficio de la enseñanza. Me atrevo a decir que sí. Entonces, hermanos, aquí tenemos una viuda que en verdad es viuda, otra viuda que tiene parientes y que deben ser enseñados a sostener y amparar a los que necesitan, a su propia familia. Y dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Recompensa es un premio, es un reconocimiento a los mayores. Los mayores deben ser reconocidos, deben ser premiados por su tarea. Y probablemente, si olvidamos este casillero en nuestra vida, nosotros, cuando quedemos viejos, vamos a sufrir las consecuencias de haber perdido ese eslabón en la enseñanza a nuestros hijos y nietos. Tenga cuidado, usted es joven, quizá ve muy lejos la vejez, pero todos llegaremos. Siembre para el futuro. Haga que sus hijos amen a sus abuelos, que los respeten y haga usted una obra buena hacia aquellos que han quedado desamparados. Tráigalos a vivir con usted o visíteles a menudo, lléveles a divertirse junto con la familia. Es necesario crear un ambiente para sus hijos donde vean que usted todavía no ha retirado el cariño a los mayores. Le desafío a que sí empiece en esta misma semana. Muy bien. Esto es agradable delante del Señor, dice este versículo final. Ahora, cuando habla en el 5, va a cambiar el tono de la conversación y dice, pero
más, que espero también, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Mire, la que en verdad es viuda y no tiene a nadie, la que es viuda y tiene parientes que se hagan cargo de esta viuda. También está la que está sola, la que espera en Dios, es diligente, ella trabaja diligentemente, suplica, ora a nuestro Dios. ¿Qué pasa con esta viuda? Qué interesante lo que dice Pablo. Timoteo honra a este tipo de viudas. También dice el 6, vamos a volver, como dije anteriormente, al 3 y al 5 más adelante. El versículo 6 habla de otra clase de persona, tal vez la viuda más liberal. Versículo 6, pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Podríamos poner punto final aquí y terminar, y irnos a casa y pensar toda la semana, hasta la semana que viene, decir, ¿qué pasó con Pablo que está diciendo cosas tan graves? Hermanos, si practicamos la hospitalidad, si honramos a las viudas, si hacemos la separación inteligente que debemos hacer, la selección inteligente, no la discriminación, la selección que tenemos que hacer, Dios va a ser honrado. Porque es honrado cuando los parientes se encargan de la viuda y es honrado cuando la iglesia se encarga de la viuda que ha sido y ha quedado desamparada. Pero también Dios es honrado cuando tenemos hechos comprobables de una viuda más liberal que solo quiere hacer su voluntad y aprovecharse tal vez de que ahora es libre. Bueno, tengamos cuidado. Hay una y otra y otro tipo de viuda y debemos diferenciar una de otra. Ahora, concluyendo el pasaje aquí sobre este tipo de viuda, dice, si alguno no provee para los suyos, los hijos, los nietos, no provee para los suyos, ¿qué está pasando con esa persona? Es un creyente que está negando la fe. Es peor que cómo se comporta el incrédulo. A veces vemos a los incrédulos amando a sus hijos, protegiendo a sus hijos, amando a sus viejos, y nos quedamos admirados de cómo ellos en el amor filial lo muestran de una manera pero visible y que rompe los ojos. En cambio, dentro de la iglesia tenemos algunos problemas y hay que arreglarlos. Mis hermanos, si alguno no provee para los suyos, lo vamos a llamar a cuenta. Le vamos a decir, usted no puede dejar así a su mamá. Usted no puede dejar así a su abuela. Usted no puede. Haga el esfuerzo. Es su abuela, es su mamá. Y realmente hay algunas cosas duras que están pasando, lamentablemente. Bueno, que dice, ha negado la fe y es peor su comportamiento que el comportamiento de un incrédulo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Qué estarán diciendo de ti si haces esto? ¿Qué estará diciendo la gente de tu fe? ¿Cómo tú adornas la fe haciendo cosas tan indignas? Por eso Pablo lo pone muy en claro para que Timoteo lo maneje de esa manera. Muy bien. Déjeme entrar en el versículo 9 para mirar qué tipo de viuda considerará la iglesia para ayudar. Hay una lista
de cosas que esta viuda debía cumplir. Sea puesta en la lista, se ve que ya estaba la lista, en la lista, solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas. Volveremos a esto. Mire, la lista que ya tenían, seguramente, se ha puesto en la lista, dice, la persona viuda no menor de 60 años. Estos requisitos es para diferenciar, por lo menos por lo que estamos mirando, el otro tipo de viuda. Y le carga de requisitos. ¿Y quién calza estos zapatos? Solo una viuda piadosa, por ejemplo, como esta viuda que dice, ha quedado sola, espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones. Este tipo de viuda sí podía estar en la lista, si tenía la edad, si estaba viuda y no pensaba casarse. Voy a repetir esto más tarde, porque como que hacían un contrato con la iglesia y era puesta en la lista bajo una promesa. Bueno, te vas a quedar viuda entonces y vas a hacer algunos servicios en la iglesia y la iglesia va a responder para tu sustento. Eso es bueno, hermanos. Eso sería genial, porque siempre habrá viudas que necesitan de la ayuda de todos. Que haya sido esposa de un solo marido. Mire, practicado la hospitalidad. Una persona que ahora está desamparada, pero le dio la bienvenida a extraños, preparó comida para gente de paso. Esta persona sí necesita ser mirada, contemplada por la iglesia para darle ayuda y sustento, consejo, amparo, protección. No olvidemos, ha quedado sola. No es una persona que quiere divertirse, es una persona que quiere sobrevivir y ser piadosa en todo sentido. Bueno, vamos a la otra del versículo 11. Pero las viudas más jóvenes no admitas, o sea, menores de 60 no, tienen que ser todas las condicionantes anteriores. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Yo les dije anteriormente, las viudas que se incluían en la lista hacían como una promesa, como un voto tal vez, de no volver a casarse para servir al Señor. Pero las viudas jóvenes son más impulsivas, luego quieren casarse. Si ponemos estas viudas en la lista, nos van a dejar con las manos llenas de trabajo y se van a ir tras el sonriente muchacho que conquistó su corazón. Entonces, debemos manejar cosas estables y una viuda consagrada a Dios, la iglesia puede responder por ella. Por las otras, ya le dije anteriormente, a veces el corazón manda más que la cabeza. Bueno, allá ellas. Tienen total derecho de casarse, pero habrán dejado la bendición de servir a la iglesia. Muy bien. Hay un pasaje entero, del 11 al 16, de tipo de viudas que no queremos ayudar. Yo se lo voy a leer rápidamente, porque parece que no es fuera de la iglesia. Parece que está hablando de una persona fuera de la iglesia, pero sí está hablando de la iglesia. ¿Qué pasó? Esta gente, dice, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, luego quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Hermanos,
lejos está de nosotros ayudar a una persona así. Porque, primero, el testimonio nuestro debe ser ejemplo para todos. Y no queremos una persona así que se esté entremetiendo, hablando lo que no conviene y chismorreando por ahí. Por eso dice, no la tengas en cuenta. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Bueno, concluyendo un poco este pasaje, es admirable cómo el apóstol encara este problema social de la iglesia y lo pone sobre la mesa. Dice, hay que hablarlo, hay que poner la lista, hay que incluir en la lista y seleccionar a quién. Hermanos, cuesta todo esto. Esto cuesta, pero sin duda, cuando, de alguna manera nosotros seleccionamos, estamos honrando al Señor diciendo, nuestros recursos, nuestra devoción, nuestra alabanza va para esta persona que sí merece ser ayudada. Espero que les haya gustado. Algunas viudas tal vez no, pero espero que haya gustado este tema, porque hay que encararlo y siempre hay que tomarlo de parte de Dios, siempre. Nada de dejarlo para mañana, hay que encararlo y hacerlo propio de las decisiones de la iglesia. La iglesia del Señor es el lugar apropiado para practicar la piedad. ¿Dónde lo vamos a hacer si no? Aquí, sirviéndonos unos a otros para gloria del Señor. Que Dios les bendiga. Les digo hasta la semana que viene. No olviden los varones, mañana en la noche, a las 7 de la tarde, nos juntamos para nuestra acostumbrada reunión. Dios les bendiga. Les veo la semana que viene.